Recordar, para los que quizá pues no han hecho seguimiento, ¿no? desde enero, que desde enero venimos hablando mes a mes de indicadores de una iglesia saludable. Y me gusta recordarlo pues cada inicio de mes, basándonos en Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 42, donde vemos pues las prácticas o los elementos, ¿no? que tenían pues los primeros creyentes, la iglesia primitiva. Y hemos venido hablando desde enero. En enero empezamos con la predicación del Evangelio. En febrero, arrepentimiento y conversión. Luego hemos hablado de bautismo, hemos hablado de oración, hemos hablado de discipulado, hemos hablado de liderazgo. Hemos estado hablando este mes que hemos terminado de comunión los unos con los otros. Y hoy comenzamos nueva temática. Y es que entre los elementos que formaban parte de la vida de los primeros cristianos, encontramos ahí, ¿no? En el texto de Hechos, que también perseveraban en el partimiento del pan, ¿vale? Y cuando nosotros leemos en la palabra el partimiento del pan, pues esto hace alusión a lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor, ¿vale? Ahora, es verdad que quizá nosotros, pues la Cena del Señor o la Santa Cena, como tú lo llames, a veces lo hemos llevado a un punto litúrgico, ¿no? Que ni siquiera, pues, bueno, depende de denominación, depende de iglesia. Hay iglesias que lo practican todos los domingos, hay iglesias que celebran Santa Cena una vez al mes, un día concreto en el mes. Hay otras que ni siquiera una vez al mes, sino que de vez en cuando, ¿no? Pues ven oportuno celebrar la Santa Cena. Pero la verdad es que en la vida de los primeros cristianos, eso del partimiento del pan y hacer memoria del Señor era algo cotidiano. O sea, era algo que formaba parte de sus prácticas diarias, continuas. Cada vez que se reunían, o muy a menudo, ellos hacían ese partimiento del pan y era ahí cuando hacían memoria del Señor, ¿vale? Quizá pues ellos lo tenían como algo más de la vida cotidiana y nosotros pues lo hemos puesto ahí como una liturgia del culto que de vez en cuando la celebramos, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué pan y vino? ¿Por qué pan y vino? ¿No? Para celebrar la cena del Señor, para ese partimiento del pan, pues el pan y el vino pues son símbolos, ¿no? Que nos recuerdan el sacrificio del Señor. En este caso, el pan nos recuerda su cuerpo, que por nosotros es molido, y su sangre. Nos recuerda ese nuevo pacto, ese nuevo compromiso que el Señor ha hecho con nosotros y mediante el cual nosotros podemos ser salvos mediante la fe en Él, ¿vale? Y si hay un nuevo pacto, un nuevo compromiso, es que antes había otro antiguo. Por eso, cuando leemos la Biblia, hablamos de Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y luego hablamos también de Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Por ahí van los tiros. Ahora, a menudo podemos ver en las Escrituras cómo Dios usa cosas de la vida cotidiana como símbolos, y esto es muy importante porque a veces cuando uno lee la Biblia, pues no le va a encontrar mucho sentido si no entiende estas cosas, y es que Dios usa símbolos, elementos de la vida cotidiana para darnos una enseñanza o recordarnos algo importante. Por ejemplo, el pan, el agua, la luz, la sal, un cordero, una semilla, el aceite, la vid, las ramas, y ahí podríamos irnos de largo, hablando de todas estas simbologías. Algunas quizás tú dirás, bueno, pero esto no es de la vida cotidiana. Bueno, era de la vida cotidiana en el contexto en que fue hablado y que luego pues se ha ido trasladando a lo largo de la historia para que le encontremos sentido. Y también vemos otra cosa importante, y presta atención a esto, es que elementos del Antiguo Testamento evolucionan hasta llevarnos a Jesús, ¿vale? Y esto es muy importante. Elementos, ilustraciones que han sido establecidas, usadas en el Antiguo Testamento,
nos van llevando siempre hacia la persona de Jesús. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua, que eso en Éxodo capítulo 12, que hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, nos lleva a que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que eso está en Juan, por ejemplo, nos habla de esto. El pan, el maná, que es ese pan del cielo que cayó del cielo en el desierto, nos lleva al Nuevo Testamento donde Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy ese maná. La serpiente de bronce que fue levantada en el desierto y que todo el mundo debería mirar para ser sanada. Bueno, luego no una serpiente, sino que Jesús fue levantado en la cruz y que todo el que le mire, crea en él, ¿no? Tenga fe en él, será salvo. El tabernáculo, un lugar, una tienda, una carpa, ¿no? Un lugar establecido por Dios con unas medidas específicas, con un diseño específico, pero ¿qué era el tabernáculo? Un lugar de encuentro con Dios. Y luego Jesús es presentado como el verdadero templo y la presencia de Dios, donde nos vamos a encontrar con Dios. El sumo sacerdote, que era el intercesor, el intermediario entre Dios y el pueblo. Antiguo Testamento, Levítico, ¿vale? Levítico 16. Como el principal de los sacerdotes, el que ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo, el único que se presentaba ante la presencia de Dios y que intercedía, ¿no? Y que pedía perdón por sus propios pecados. Y los del pueblo, ¿vale? Luego, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Que Jesús es nuestro eterno y sumo sacerdote para siempre. Él es ese intermediario, no ningún hombre, sino Jesús. Eso está en Hebreos. El sacrificio, ese sistema de expiación por el pecado, de continuas ofrendas de animalitos, de corderos, de tórtolas, ¿verdad? Por expiación, por perdón de los pecados establecidos en el Antiguo Testamento. Jesús es el sacrificio único y perfecto y definitivo. Por eso tú y yo, los domingos cuando nos reunimos, no ofrecemos aquí carne de cordero ni nada de eso, porque Jesús ya lo hizo. La roca de la que brotó agua en el desierto, Jesús es esa roca espiritual de la que fluye el agua, ¿no? Símbolo de vida, del Espíritu Santo, pues es Jesús. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Jesús al morir, ¿qué pasó? Se rasgó el velo, mostrándonos que ahora a través de él, mediante su sangre, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No hay un velo que nos separa. ¿Quién podía traspasar el velo? El sumo sacerdote, una vez al año, ¿vale? El resto del pueblo no tenía acceso a Dios, pero Jesús rompe ese velo. Y si te das cuenta, y podrías seguir pues un montón, ¿no? La Pascua, de lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar un poquito acerca de la Pascua, porque aunque hablamos del partimiento del pan, ¿no? El pan y el vino, la Santa Cena, pues como tenemos todo este mes, yo quiero hablarte primero de dónde viene esto, cómo conecta y por qué Jesús usa esta simbología. Pero la cuestión es esta, ¿no? Que vemos en la palabra de Dios cómo esos símbolos en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones van evolucionando, y aunque en ese momento en el Antiguo Testamento, cuando Dios establecía que se haga tal ritual, que se cumpla tal mandamiento, era cumplirlo a rajatabla. ¿Por qué? Porque se le daba una importancia de tal manera que el pueblo de aquel tiempo, los hombres y mujeres de aquel tiempo pudieran comprender algo de la vida cotidiana usado, pero para hablar de santidad, para hablar de obediencia, pero luego a lo largo de la historia cómo eso ha ido evolucionando y Dios ha ido conectándolo hasta llevarnos a Jesús para que tengamos una comprensión. En el momento que ha llegado Jesús, esos símbolos han quedado simplemente como símbolos. O sea, ya no tenemos un sumo sacerdote, un hombre vestido con unas vestiduras especiales. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a Jesús. Ya no hacemos lo del corderito ni los sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacrificio. ¿Te das cuenta? Eso queda atrás.
Evidentemente, el pueblo judío practicante, creyente hasta el día de hoy de la ley de Moisés, pero que no acepta a Jesús como el Mesías, como el Salvador, sino que está esperando todavía un Mesías, ¿no? Porque dice que cuando mira las Escrituras, pues tiene como un velo, no entiende que Jesús es el Mesías. Oye, que los religiosos de aquel tiempo no aceptaron, los fariseos, los saduceos, no aceptaron que Jesús era el Mesías, y entonces pues ellos siguen con sus liturgias, siguen con sus creencias del Antiguo Testamento, de los profetas, ¿verdad? Lo que está establecido ahí. Entonces, mira, Hebreos capítulo 10, versículo 1, te digo esto pues porque también, mira, aquí en Hebreos lo dice claramente, Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, no como una figura real, sino solo una sombra de lo que tenía que venir, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, la ley no es lo definitivo. Ese tipo de rituales, esa figura no es lo definitivo, sino simplemente una sombra de lo que debía venir, y estamos hablando de Jesús. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí está haciendo alusión concretamente a el sistema de sacrificios para el perdón de pecados. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios establece un sistema de sacrificios? Para recordarle al pueblo de que siempre necesita de sacrificios, porque por sí mismo, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie puede. ¿Quién puede cumplir a rajatabla? Ni los 10 mandamientos. ¿Quién los cumple a rajatabla? Nadie, ¿verdad? Bueno, y luego de mandamientos hay una pechá, ¿vale? No son solamente los 10. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, pues lo primero que, claro, como no había leído la Biblia casi nada, dije, ¿y dónde están los 10 mandamientos? Yo ahí todo emocionado pensando que si cumplo con esos 10 ya está todo hecho, ¿no? Pero luego cuando empecé a leer la Biblia digo, que hay más que 10, ¿no? Bueno, que al final todo se resume en 2, amar a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a ti mismo. Vale, pero eso es más complejo de lo que parece, ¿no? Que queremos decir que es muy sencillo, se resume en 2, sí, pero tiene tarea, ¿vale? Entonces, te digo esto, ¿no? Porque como hemos leído ahí en Hebreos, pues es simplemente, la ley es una sombra de lo que debía venir, ¿ok? Ahora, ¿cuándo se establece Jesús la Santa Cena, ese partimiento del pan? Esto es muy simbólico, ¿vale? Esto es muy importante. Mira, Lucas capítulo 22, versículos, vamos a leer algunos versículos que están entre el 7 y el 20, pero como te decía que siempre hay una conexión entre lo que Dios establece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pues ahí vamos a ver dónde está esa conexión del Antiguo y el Nuevo. ¿Cuándo establece Jesús la Santa Cena, lo que nosotros conocemos como Santa Cena? Pues Lucas capítulo 22, versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y ahora luego vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento que nos van a hablar de cuándo se establece eso del cordero de la Pascua y todo eso. Pero ahora mismo estamos en un contexto leyendo Lucas donde el pueblo judío de aquel tiempo sigue cumpliendo pues con sus mandamientos, con sus tradiciones, con sus liturgias establecidas en el Antiguo Testamento, ¿vale? Y Jesús interviene en ese contexto y Él le da ese nuevo significado, esa nueva interpretación. Entonces dice que llegó el día de los panes sin levadura, que era una festividad, dice, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Si has escuchado seguramente la Pascua, ¿no? Nosotros decimos Pascua, o en el contexto católico, a cuando va llegando la Semana Santa, la Pascua, ¿no?
¿vale? Porque a veces coincide y otras veces no, con la Pascua judía. Pero la Pascua judía no tiene que ver nada con nuestra Semana Santa, ¿vale? Eso sí es importante que lo entendamos. O sea, no tiene nada que ver. La Pascua judía es esta de la que estamos hablando. Ok, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús, versículo 8, envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículo 9, y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Saltemos al versículo 15. Está hablando, ese es el contexto de la última cena del Señor con sus discípulos, que coincide con la festividad judía, fiesta solemne establecida por Dios, llamada Pascua, y también el tiempo de los panes sin levadura, y es ahí donde Jesús está teniendo la última cena con sus discípulos, y es ahí donde Él va a ser sacrificado voluntariamente en la cruz. Y entonces versículo 15 les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, ¿vale? He aquí la clave, cuando leemos en Corintios, leemos a Pablo hablando a los corintios, él está haciendo recordatorio de estas palabras de Jesús. Y ahí es donde entendemos que Jesús está estableciendo esto también como un mandamiento de hacer esto en memoria de mí. Hacer esto, usar estos símbolos del pan y del vino para recordarme a mí, para recordar mi sacrificio. Pero qué curioso que lo hace el día de la Pascua. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, ¿vale? Entonces, Jesús establece la Santa Cena, lo que nosotros conocemos como Santa Cena, el día de la Pascua judía, dándole un nuevo sentido para sus discípulos, ¿vale? Ahora, la Pascua judía, como ya he dicho, es una de esas fiestas solemnes, una de esas figuras, de esas sombras que lo que nos están es hablando en el futuro de Jesús. Es una fiesta solemne, instituida por Dios, para recordar que, en el caso de la Pascua, mira, hemos leído que Jesús ha dicho, haced esto en memoria de mí, para recordarme a mí. La Pascua también era para recordar algo. ¿Qué había que recordar en la Pascua? ¿Por qué establece Dios la Pascua y qué es lo que había que recordar ahí? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué recuerdan los judíos en la Pascua? ¿No? ¿El huevo de Pascua? No me vaya a decir nadie. No. Muy bien. La salida, la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ¿vale? Entonces, pero también para anticipar, ¿vale? O sea, está profetizando la redención definitiva que vendría, en este caso, por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús, ¿vale? Mira, acompáñame a Éxodo capítulo 12, versículos entre el 1 y el 28, no vamos a leerlo todo. Pero para ponerte un poquito en contexto, bueno, ya sabes que el pueblo de Israel está en Egipto. ¿Cómo llega el pueblo de Israel a Egipto? Bueno, pues mediante Jacob, su hijo José, que es vendido, ¿verdad? Que llega a Egipto. La historia de José nos suena, ¿no? La conocemos.
Él llega a Egipto como esclavo, pero acaba siendo uno de los principales en Egipto. Al final, esos hermanos que traicionaron a José, Dios tiene un plan para ellos, José lo entiende, son perdonados por José, viene toda la familia de José, viene a vivir a Egipto, aparentemente muy bien, pero resulta que al pasar el tiempo, pues se levanta otro faraón y como que se olvidan, ¿no?, de esa relación que había entre José y la nación de Egipto, y entonces lo que pasa es que el pueblo hebreo comienza a ser esclavizado por la nación de Egipto. Y están 400 años siendo esclavos. Y una cosa importante que hay que resaltar es que no solamente pobrecitos son esclavos, pero ellos siguen fielmente sirviendo al Señor, sino que el pueblo de Israel pues también se amolda, en cierta manera, a las costumbres de los egipcios. Empieza a adorar a sus dioses. Eso lo vemos luego en el desierto, ¿no? Cuando que el becerro de oro, qué tal. O sea, el pueblo, tú piensas que a ti pues te llevan a otra nación, ¿vale? Y al principio pues tú no quieres, te llevan violentamente, pero es que pasa una generación y pasa otra generación y otra generación y otra generación, y al final pues lo que hace es un poco que te acoplas a las costumbres, a las creencias de ese lugar donde un día pues llevaron a tus antepasados. Eso pasó con la nación de Israel. Pero bueno, llega un punto donde la nación de Israel se acuerda que hay un Dios, y entonces clama en su desesperación, en su agonía, en su esclavitud, y Dios responde. Dios responde, envía a Moisés, ¿vale? Te estoy ahí como contando rápidamente la historia. Dios le envía a un libertador, y algo importante es que Dios va a juzgar la idolatría de Egipto. Y por eso esas plagas, cada una de las plagas, la plaga de moscas, la plaga de piojos, la plaga de sangre, ¿no?, la plaga de ranas, cada una de esas plagas responden a la idolatría que había acerca de un dios, el dios de las moscas, el dios de las ranas, ¿no? Porque bueno, los egipcios pues adoraban a un montonazo de dioses, ¿no? Fertilidad, el río, ¿no? Y todo eso. Entonces, cada una de esas plagas responde a uno de esos ídolos en Egipto. Que ojo, que repito, no solo que los egipcios adoraban, sino que probablemente también el pueblo de Israel pues había estado poco adorando a esos dioses. Entonces, las plagas responden a esto, pero cuando el pueblo clama y Dios decide enviar un libertador, es aquí que viene la institución de la Pascua, ¿vale? Éxodo capítulo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. O sea, vosotros vais a contar vuestro calendario a partir de este mes, ¿vale? Por eso el calendario judío es diferente al nuestro. Versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, que si tu familia es muy pequeña para comerse un cordero, te juntas con el vecino, ¿vale? En otras palabras. El animal será, versículo 5, sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza dejaréis de él, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Ahora da instrucciones de cómo tienen que comerlo. Ceñidos vuestros lomos, es decir, preparados, ¿no? Estar ceñido el lomo es como preparado, o preparado para la guerra, o preparado para salir corriendo, pero ceñir es estar listo, estar preparado en diferentes contextos, ¿vale?
ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón, como un bastón, en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre del cordero que es pintada los dinteles de las puertas y los postes, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y mira, versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como una fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, es decir, pan con levadura, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Si te das cuenta, esto es lo que se estaba celebrando el día que Jesús estaba tomando su última cena con los discípulos, esta Pascua, establecida aquí, ¿vale? El primer día, versículo 16, habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y mira, dice Éxodo capítulo 13, versículo del 8 al 10. Y lo contarás en aquel día a tu hijo. Está recordando, no, para no leer todo el texto, ¿vale? Está recordando nuevamente lo del tema de la Pascua, la salida de Egipto. Dice en el versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto, se celebra la Pascua, con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial, para hacer memoria, delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y Levítico, capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo del 4 al 8. Levítico 23, si ves en tu encabezamiento, habla de las fiestas solemnes, esas fiestas establecidas por Dios. Y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Levítico 23, versículo 4. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura, en el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, ¿por qué leemos esto? Porque si te das cuenta, hoy quiero enfocarme en de dónde viene la cena que tú y yo celebramos para hacer memoria del Señor. Pues esto no es algo que de pronto pues, se le ocurrió, ¿no? A los primeros cristianos
Bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si cogemos pan y vino y nos acordamos de lo que ha hecho el Señor? No, no, no. El Señor no deja cabos sueltos, sino que desde la antigüedad, desde el principio, es Él el que establece esos puntos de encuentro con su pueblo. Establece esas fiestas solemnes, escoge esos símbolos para que tú y yo podamos recordar, hacer memoria. Y hay una similitud entre la Pascua judía y la cena, la Santa Cena, que tú y yo celebramos o que cada creyente celebra. ¿Por qué? Porque en la Pascua judía lo que Dios está estableciendo o está marcando es el momento de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Está usando el cordero que luego será Jesús como ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está poniendo esas hierbas amargas. ¿Para qué? Para que tú piensas, el pueblo judío, cada año, celebrando la Pascua, comiéndolo con hierbas amargas. Y tú dirás, bueno, no podrá ser con otro aliño más rico, ¿no? Hierbas amargas, ¿por qué? Para que no se olviden de la amargura que vivieron en la esclavitud. Porque piensa que el pueblo de Israel, aún en el desierto, en algún momento se les ocurrió decir, mejor estábamos nosotros en Egipto. Allí comíamos lo que queríamos, allí teníamos ajos, puerros, pescados, allí teníamos carne. Y yo no sé por qué las personas somos así. ¿Te ha pasado alguna vez? Que como que se nos olvida cómo era nuestra vida antes. ¿Te han entrado ganas de tirar la toalla alguna vez? De pronto decir, pero si yo antes tenía menos problemas. Tenía menos problemas. Lo que estaba anestesiado y no me daba ni cuenta o me evadía, ¿no? Yo buscaba maneras de evadir mis problemas. Pero ¿en serio voy a decir yo que antes estaba mejor? Pero eso se escucha más de lo que piensas. Yo antes de ser cristiano, yo no tenía tantos problemas, no me hacía tanto lío, no tenía tantas preocupaciones. ¿En serio? El pueblo de Israel llegó a pensar esto. Entonces, hierbas amargas, para que cada año, cuando celebres la Pascua, recuerdes no solamente la sangre del cordero, sino la amargura que había en Egipto. Ojo, recuerda que esa amargura llevó al pueblo a clamar a Dios. ¡Por favor, Dios, sálvanos! ¿Por qué? Porque los egipcios estaban, oprimiéndolos. Si es posible, y mira que habían dicho que maten a todos los hijos de los hebreos, que los exterminen porque estaban creciendo. Tú imagínate, hierbas amargas y pan sin levadura. La levadura, lo leudado, aunque para nosotros pues lo usamos en pasteles, ¿verdad? Para que se infle el bizcocho, el pan, está muy rico, nos gusta mucho, pero la verdad que es algo que lo que hace es fermentar. Hay otras cosas, hay otros ingredientes que si fermentan, ¿qué decimos? Uy, esto está malo, ha fermentado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha entrado en un estado de descomposición, según lo que sea, ¿no? El queso, ¿no? ¿Te gusta el queso ese ya verde, azul, ¿no? Está fermentando. Claro, tiene un proceso, ¿verdad? Hay gente que le gusta. Sabe más fuerte, claro, porque está en ese estado de descomposición. Pero entonces, ¿por qué sin levadura? Porque está hablando de limpieza. Está hablando, y luego ya vamos a ir leyendo en el Nuevo Testamento, de sin pecado, sin fermentación, puros. ¿Vale? Entonces, date cuenta de todo este simbolismo que Dios está en ese tiempo poniendo al pueblo de Israel, ¿para qué? Y les dice, haced esto para recordar. Y encima le dice, y cuéntaselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que no se olviden. Eso también, ¿sabes? Eso es algo muy común. Lo hablábamos en los campamentos. El viernes yo pues compartía, ¿no? Pues con los padres y con los niños. Y es verdad que, por ejemplo, esta generación quizá lo tiene todo más fácil que generaciones anteriores. Tú pregúntale a tus abuelos,
o a tus tatarabuelos o bisabuelos si los tienes. Yo he llegado a conocer a mi bisabuela, ¿vale? Y las cosas antes implicaban mucho esfuerzo. O sea, hoy tenemos unas comodidades que están así, ¿no? Ahí a la vuelta de la esquina, que las puedes tener. Piensa simplemente hace 10 o 15 años, un teléfono inteligente, eso solo lo tiene la gente rica, hoy lo tiene cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que se nos van facilitando las cosas en cierta manera. Ojo, no quiero decir que toda la vida es más fácil, hay otro tipo de amenazas. Pero ¿sabes qué? Que cuando nosotros, nuestra generación, no le ha tocado vivir el dolor, el sufrimiento, lo que es ver las obras poderosas de Dios, lo fácil es olvidarse. Y también, ¿sabes? Lo malo es que simplemente vivas de historias de otros. Ah, sí, porque yo en mi tiempo... Sí, pero queda como una historia. Cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Para que no quede simplemente en una historia que nos han contado. Pero por eso está hablando continuamente de recordar. Eso tiene conexión con la Santa Cena, de lo que vamos a hablar todo este mes, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es el Señor el que interviene, Jesús interviene justo en la festividad de la Pascua y dice, ojo, ¿te acuerdas de la Pascua? Está hablando en un contexto judío, ¿no? A sus discípulos que son judíos. Esta es la Pascua, acuérdate, ¿vale? Pero ahora yo establezco un nuevo pacto con vosotros. Ya no vais a sacrificar corderos cada año. Ahora acordaros de que yo soy el cordero que ha derramado su sangre una vez y ya está, por todos vosotros. ¿Ok? Y otra cosa, ¿qué significa? Tú sabes que la palabra Pascua en el hebreo es Pesaj. No sé si se pronuncia así, Pesaj. ¿Qué significa? Significa pasar por alto. ¿Qué es lo que Dios ha pasado por alto con el pueblo judío, con el pueblo hebreo en Egipto? Ha pasado por alto el juicio que también merecían. ¿Sabes? Porque el pueblo hebreo clamó, es que eran tan buenos, eran muy buenos, muy buenos. O sea, no tenían pecado. Y entonces por eso Dios decidió librarlos. ¿Crees que era por eso? ¿Por qué la sangre del cordero? Porque es ese símbolo. Lo que estaba haciendo Dios no es pasar la mano al pecado, es pasar por alto el juicio que merecían. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, ¿de qué nos acordamos? Que es porque Jesús ha derramado su sangre, no porque yo soy bueno. No es que, venga, porque ahora somos los mejores, no. Me acuerdo de mis miserias, me acuerdo de mis pecados y le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque gracias, Señor, cada vez que yo tomo la Santa Cena, me acuerdo de ese sacrificio que tú has hecho por mí. Yo te invito a ponerte de pie. Y te quiero animar. Te quiero animar a que por un momento podamos hacer memoria. Esto va de hacer memoria. La Pascua se trataba de hacer memoria, establecida ahí como una festividad anual. La Santa Cena también se trata de hacer memoria, ¿vale? Hay una conexión ahí. Y quizás pues tú y yo no hemos estado esclavizados en Egipto o no hemos vivido esclavizados, no sé, con cadenas reales. Pero ¿qué tipo de esclavitud? Si tú haces memoria, ¿qué esclavitud has vivido tú? ¿No? A vicios, a malos hábitos, a pecados. No hemos tenido a Faraón oprimiéndonos, pero ¿qué tipo de opresión has vivido tú? De la cual el Señor te ha hecho libre. Piensa por un momento en esto. ¿Has visto la mano de Dios en tu vida pasando por alto el juicio que merecías? Porque a veces cuando pensamos en esclavitud podemos ir al extremo de vernos como víctimas solamente. No es que soy una víctima, es que me hicieron, es que... No, pero ¿en qué cosa sabes tú? Es verdad, yo merecía
la consecuencia de mis actos. Es así. Y yo puedo decir, Señor, de verdad que tú pasaste por alto el juicio que yo merecía. Y también pregúntate, si yo soy consciente de esto, de cómo el Señor me ha hecho libre y de cómo ha pasado por alto el juicio que yo merecía mediante ese sacrificio en la cruz en el cual yo he confiado, he creído, estoy transmitiendo esto, estoy recordando esto a las personas que tengo alrededor, a mis hijos en el caso de tenerlos o a los que vengan detrás de mí, estoy contando esta historia de misericordia de Dios hacia mi vida. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios, que tú intervienes a lo largo de la historia, Señor. Tú te relacionas, Señor, con tu pueblo, con las personas, interactúas, Señor, y vas poniendo como estos ítems, Señor, en el camino, estos símbolos, estos recordatorios, Señor, dándoles sentido, Señor, para el hombre, para el ser humano, Señor. Lo hiciste con la nación de Israel, Señor, cuando clamó a ti, interviniendo, dándoles, Señor, esta festividad de la Pascua, Señor, para que entiendan, para que reflexionen, para que hagan memoria, Señor. Lo hiciste nuevamente, Señor, ese día de Pascua, Señor, donde fue tu última cena, Señor, con tus discípulos y estableciste los símbolos del pan y del vino para que nos acordemos, Señor, de lo verdaderamente importante que es ese pacto nuevo que has hecho con nosotros. Dios, ayúdanos, Señor, a no perdernos en los símbolos, Señor, y a centrarnos en lo verdaderamente importante que tú quieres enseñarnos, Señor. Tu amor, tu misericordia, tu salvación, Señor, tu gracia, favor inmerecido para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reflexionar sobre todo esto durante este mes que vamos a estar hablando, Señor, del partimiento del pan. Señor, ayúdanos a no caer en esto como una liturgia, como una tradición, sino que verdaderamente cumplamos con el propósito por el cual tú nos lo has dado, Señor, que es hacer memoria, recordar, Señor, todo lo que tú has hecho y quién tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Bueno,